Mi marido me engañó con su recepcionista y mi familia se puso de su lado. Antes de contarles lo que está pasando ahora mismo, necesito darles algo de contexto. Hace 5 años me divorcié de mi exmarido, y ese fue el momento exacto en que mis padres decidieron cortarme de sus vidas completamente. Mi ex, Nick, me engañó con su recepcionista. Descubrí todo mientras revisaba su teléfono. Había tenido sospechas durante mucho tiempo, pero un día finalmente decidí confirmarlas y revisar sus mensajes. Fue entonces cuando supe que nuestro matrimonio había terminado. Fue devastador para mí porque Nick y yo habíamos estado juntos casi una década antes de casarnos. Éramos novios desde la adolescencia porque nuestros padres eran amigos de la familia, así fue como nos conocimos y empezamos a salir. Tuvimos una relación intermitente después de graduarnos de la preparatoria, pero a los 22 años nuestros padres comenzaron a presionarnos para casarnos, así que lo hicimos. Pero las cosas no funcionaron bien después de la boda y peleábamos con frecuencia. Aún así, nunca se me cruzó por la mente ser infiel, pero él sí lo hizo. Estaba extremadamente herida cuando descubrí su aventura. Así que decidí mudarme de nuestra casa ese mismo día. Y obviamente, mi primer instinto fue ir a la casa de mis padres, pero supongo que Nick ya había hablado con ellos porque debió imaginar que iría allí. Estaba bastante desesperado por evitar que me fuera. Así que le pidió a mis padres que no me dejaran entrar, y ellos de hecho no lo hicieron. Todavía recuerdo estar parada afuera de su puerta, suplicándoles que me dejaran entrar para poder quedarme con ellos un par de días hasta que pudiera conseguir un lugar para mí. Pero simplemente me dijeron que no iban a apoyar esto porque, sin importar lo que hubiera pasado, Nick seguía siendo mi esposo y podríamos hacer que funcionara. Incluso cuando les dije que Nick me había engañado, no parecieron encontrar nada malo en ello. Me dijeron que estaban conscientes del hecho de que Nick había sido infiel porque él mismo se los había confesado cuando los llamó. Pero aparentemente, según mis padres, un matrimonio no se puede romper por solo una persona. Así que indirectamente me estaban culpando por todo. Y ni siquiera me sorprendió porque esa era exactamente la actitud que habían tenido hacia mí desde que me casé. No sé por qué esperaba que me ayudaran en ese momento. Incluso antes de descubrir que Nick me había engañado, había compartido mis problemas maritales con mis padres varias veces y les dije que no creía que quedarse con él fuera buena idea. Pero siempre me decían que era demasiado ambiciosa y que no le dedicaba suficiente tiempo a mi matrimonio, que por eso no estaba funcionando. Incluso ese día cuando intenté que me dejaran quedarme con ellos, hicieron parecer como si yo fuera la culpable porque nunca estuve tan dedicada a mi matrimonio como lo estaba a mi trabajo. Cuando empezaron a repetir que yo era igualmente culpable, tuve suficiente y decidí irme en ese instante. Tengo buenos amigos y aunque no estaba lista para compartir las noticias de mi divorcio en ese momento, decidí visitar a una amiga mía y contarle todo lo que estaba pasando. Ella fue lo suficientemente amable para dejarme quedarme con ella un par de semanas. En esas pocas semanas hablé con un abogado, presenté el divorcio y comencé a buscar un departamento donde pudiera vivir. En ese entonces, las únicas personas que estuvieron ahí para mí emocionalmente y que me apoyaron en todo momento fueron mis amigos. Mis padres no querían absolutamente nada que ver conmigo, y las únicas veces que intentaron contactarme fue para decirme qué gran error estaba cometiendo al dejar a mi esposo infiel. Nick siguió intentando contactarme. Decía que aún podíamos hacer que funcionara y que todo lo que necesitábamos era terapia de pareja para poder dejar esto atrás. Seguía disculpándose como si quisiera arreglar las cosas. Y mis padres, como era de esperarse, estaban de su lado y seguían diciéndome que lo perdonara. Los bloqueé a todos de mi vida. Y pronto suficiente dejaron de intentar contactarme también. Finalmente, para cuando el divorcio fue finalizado, no había estado en contacto con ninguna de esas personas. No he estado en contacto con mis padres desde entonces y no me arrepiento. Claro que nos vemos ocasionalmente cuando asistimos a eventos organizados por otros miembros de la familia, pero nos ignoramos mutuamente. Sé que ellos tampoco se arrepienten de lo que me hicieron, así que estoy de acuerdo con esto. Ahora, avancemos rápido 5 años y actualmente estoy comprometida con mi novio, Charlie. Él y yo hemos estado juntos los últimos 3 años, y han sido algunos de los años más maravillosos de mi vida. Nos conocimos en un restaurante, específicamente en el suyo. Se me acercó mientras estaba afuera con mis amigos, y no fue hasta mucho después que descubrí que era el dueño del restaurante. Salimos en un par de citas y pronto nos pusimos bastante serios el uno con el otro. En un par de semanas descubrí que no solo era dueño de ese restaurante, sino que venía de un trasfondo similar. Su padre es dueño de una de las cadenas de panaderías más grandes del estado. Por eso creció interesándose en todo lo relacionado con la cocina, y así fue como terminó con su propio restaurante.
Me impresionó bastante, pero honestamente no es gran cosa para mí ya que soy una mujer trabajadora y planeo seguir trabajando incluso después del matrimonio. Nunca he estado tras su dinero, pero no puedo decir lo mismo de mis padres porque en cuanto descubrieron que estaba con este chico, no perdieron tiempo en intentar contactarme para volver a mi vida. Esto sucedió la semana pasada, unos días después de que anuncié mi compromiso en redes sociales. Supongo que algún pariente decidió tomar la iniciativa de decirles a mis padres que estaba comprometida de nuevo. Y ellos debieron haber hecho su propia investigación y descubierto sobre Charlie y la familia a la que pertenece. Literalmente dentro de 3 días de mi anuncio, me contactaron por correo electrónico diciendo que habían descubierto que estaba comprometida y querían felicitarme. También querían disculparse por su comportamiento pasado y dijeron que lamentaban no haber estado en contacto conmigo estos últimos años, pero querían compensarme estando ahí para mí en mi boda. No mencionaron nada sobre Charlie o el tipo de familia de la que venía en ese correo electrónico. Al menos fueron lo suficientemente discretos para hacer eso, pero no soy lo suficientemente estúpida para caer en eso. El hecho de que me contactaran solo después de mi compromiso, aunque aparentemente habían querido contactarme antes, era suficientemente sospechoso. Así que decidí no responderles, y si realmente querían ser parte de mi vida de nuevo, tendrían que contactarme otra vez. Y lo hicieron. En el segundo correo electrónico se expusieron a sí mismos. Me dijeron que habían leído mucho sobre Charlie y su familia, y estaban muy impresionados por el tipo de chico con el que había decidido estar. No sé por qué, pero sonaba como si estuviera con Charlie con un propósito, lo cual no era el caso. Y eso realmente me molestó de la manera equivocada. Pero estaba a punto de ponerse peor porque en ese mismo correo electrónico dijeron que era por Charlie y su familia que habían decidido contactarme. Porque estaban muy orgullosos de mí ya que ahora iba a formar parte de un linaje tan prestigioso. Todo apestaba a pretenciosidad. Y también estaba bastante ofendida por el hecho de que aunque tenía infinidad de logros propios, estaban más interesados en el hecho de que había logrado entrar en una familia rica a través del matrimonio. No sé por qué enviaron ese correo electrónico. No creo que entendieran que esto solo iba a empeorar la situación para ellos. En fin, después de ese correo electrónico simplemente los bloqueé y todo estuvo tranquilo por un par de días hasta ayer por la tarde. Me mudé al departamento de Charlie hace aproximadamente 1 año y he estado viviendo aquí desde entonces. No he invitado a mucha familia a este lugar. Solo un par de mis amigos cercanos y primos saben dónde vivo. Así que no había forma de que le hubieran dicho a mis padres, pero de alguna manera lograron descubrirlo. Y cuando les pregunté, no me dijeron cómo. De todos modos, aparecieron en nuestra casa anoche y tanto Charlie como yo estábamos bastante sorprendidos cuando los vimos parados afuera. Él conoce toda la historia con mis padres sobre mi divorcio y cómo reaccionaron a eso, y es seguro decir que no lo aprueba. Fue él quien abrió la puerta y tan pronto como vio a mis padres, me llamó para hablar con ellos. Afortunadamente no me dejó sola, y mientras hablaba con mis padres él sostenía mi mano todo el tiempo porque sabía que esto iba a ser extremadamente difícil para mí. En fin, mis padres comenzaron disculpándose conmigo y diciéndome que no querían hacer parecer como si estuvieran más interesados en Charlie y su familia de lo que estaban en mi perdón. Y estaban siendo honestos sobre el hecho de que habían querido contactarme varias veces en los últimos años, pero siempre habían fallado porque sabían que me molestaría con ellos por cómo se habían comportado en el pasado. Les dije que esa no era una razón válida para no haberme contactado. Y de hecho, su reacción a mi divorcio había sido realmente insensible, e incluso si me hubieran contactado entonces, no los habría perdonado tampoco. Tampoco planeo perdonarlos ahora porque 5 años completos han pasado desde mi divorcio y ya no los necesito. Fui muy firme con ellos y les dije que quería que se fueran sin tanto alboroto. No sabía cómo habían descubierto mi dirección, pero si volvían a aparecer, me vería obligada a llamar a la policía. Después de eso estaba a punto de voltearme y cerrar la puerta, pero no sé qué le pasó a mi papá. Simplemente comenzó a gritarme y me dijo que estaba siendo demasiado egoísta y engreída, y que no podía tratarlos así solo porque ahora me iba a casar en una familia rica. Eso realmente me molestó porque era completamente innecesario y también completamente falso. No estaba actuando así porque me casara en su familia. Y estoy bastante segura de que cualquiera en su sano juicio no habría dicho eso, así que se lo devolví. Le dije que esto no era sobre mi matrimonio en una familia rica. Era sobre ellos y su comportamiento. Habían tenido 5 años para arreglarse a sí mismos. Pero a pesar de eso, seguían siendo la misma gente horrible. Y yo no quería nada que ver con ellos. Sabía de hecho que estaba haciendo lo correcto al cortarlos de mi vida permanentemente y no tenía ninguna intención de perdonarlos en ningún momento. O sea, ¿pueden creer el descaro? Si ustedes también piensan que yo tenía razón, denle like a este video.
Y si no, bueno, síganme porque claramente necesitan aprender más sobre límites saludables. Después de que dije eso, en lugar de hablar conmigo, comenzaron a dirigirse a Charlie y decirle que necesitaba cuidarse de mi problema de actitud porque eso fue lo que terminó mi último matrimonio. Fueron más allá de mencionar que Nick me había engañado con la recepcionista de la oficina a quien había conocido por un par de meses. Y que ahora ellos estaban felizmente casados con un hijo mientras yo aún estaba en la etapa de compromiso. Y según ellos, creían que nunca podría seguir adelante y tener una familia feliz con alguien porque siempre estaba enfocada en demostrarle a todos cómo era superior a todos. Aparentemente había hecho eso en el pasado al enfocarme demasiado en mi trabajo en lugar de en mi matrimonio. Y ahora estaba caminando por ese camino una vez más al actuar con superioridad simplemente porque Charlie era rico. Así que en su opinión, mi complejo de superioridad fue lo que me costó mi primer matrimonio y también me costaría el segundo. Y le advirtieron a Charlie sobre mí. Pero afortunadamente mi prometido no estaba teniendo nada de eso. Simplemente les dijo a mis padres que no estaba dispuesto a recibir consejos de relación de gente como ellos. Y que si yo quisiera alardear sobre su riqueza, tenía libertad para hacerlo porque era un hecho. Él era rico y yo de hecho me iba a casar con él. También les dijo que si yo tenía un problema de actitud o no, eso era para que lidiara con ello y ellos no necesitaban preocuparse por él porque ciertamente no estábamos preocupados por ellos. Y la última cosa que dijo de hecho hasta me dejó con la boca abierta porque les dijo que estaba contento de que mi ex hubiera encontrado amor con la mujer con quien tuvo una aventura. Y que estaba muy contento de que a pesar de tener 5 años para reflexionar sobre cómo se habían comportado conmigo, aún estuvieran apoyando a Nick en lugar de a mí. Pero que no importaba ahora porque todos ellos juntos aún no estaban ni cerca de nuestro patrimonio neto. Y entonces cerró la puerta mientras mis padres continuaban gritándonos afuera. Después de un rato nos dejaron en paz, y honestamente no pensé que esto fuera a ir más allá. Pero entonces esta mañana recibí una llamada de mis abuelos paternos y comenzaron a regañarme sobre cómo gravemente mi prometido y yo nos habíamos comportado con mis padres. Eso fue un poco impactante porque mis abuelos han estado principalmente en buenos términos conmigo. Aunque han estado en contacto con mis padres durante los últimos 5 años, siempre han mantenido una postura neutral en toda esta situación. Pero ahora de repente creen que debería disculparme con mis padres, especialmente por lo que Charlie les dijo sobre nuestro patrimonio neto. Dijeron que mis padres podrían haber metido la pata una vez en el pasado, pero aparte de eso siempre habían intentado ser buenos conmigo. No estoy segura de que tan cierto es eso porque mi relación con mis padres siempre ha sido un poco tensa y difícil desde la infancia. Pero es cierto que siempre han provisto para mí y han hecho su mejor esfuerzo para darme una vida cómoda, lo cual no puedo negar, y eso es en lo que mis abuelos insistieron, que necesito estar agradecida por eso. Y que ahora no puedo simplemente alardear sobre cuánto dinero tengo porque a decir verdad, ni siquiera es mi dinero. Son mis suegros quienes son ricos. Yo aún estoy en el mismo rango de impuestos que ellos y no tengo derecho a alardear así. Intenté decirles que fue Charlie quien les respondió así, ya que yo ni siquiera estaba interesada en hablar con ellos. Pero dijeron que no importaba quién había dicho qué. Lo que importaba era que yo lo había dejado hacerlo aunque estaba de hecho humillando a mis padres. Me dijeron que al menos podría haberme resistido incluso si no quería perdonarlos en ese momento. Intenté explicarles que había muchos otros factores también y que también dijeron muchas cosas sobre mí, pero mis abuelos dijeron que nada de eso importaba. Solo les preocupaba mi comportamiento y querían hablar con mis padres por separado sobre lo que no les parecía bien de su comportamiento. Me estaba poniendo un poco nerviosa pronto porque sentía como si estuviéramos hablando en círculos y simplemente no estaban listos para entender mi punto de vista. Pero entonces me dijeron que un hombre que no podía respetar a mi familia nunca podría respetarme a mí. Y luego simplemente colgaron. Y por supuesto amo a Charlie. No creo que haya hecho nada malo, pero por la reacción de mis abuelos, estoy seriamente insegura sobre lo que he hecho. Pero no creo que haya hecho nada malo y tampoco mi prometido. Así que no necesito sentirme culpable por nada. He discutido esto con él también, y ha dejado muy claro que no se va a disculpar con nadie que me haya faltado al respeto, no solo una vez, sino en cada oportunidad que han tenido. Incluso la última interacción que tuvimos cuando aparecieron había sido muy irrespetuosa en sí misma, porque incluso cuando les dije que no quería hablar con ellos y que no planeaba perdonarlos, se negaron a irse e hicieron que yo pareciera el malo simplemente porque no quería entretener sus tonterías. Charlie me dijo que sabía que mis padres no eran buena gente por lo que le había contado antes. Pero después de conocerlos y hablar con ellos, supo que eran horribles y que no me aconsejaría perdonarlos o hablar con ellos en ningún momento. Y estoy de acuerdo. Cuando le conté sobre lo que mis abuelos habían dicho, mencionó un punto bastante válido.
Me dijo que hasta ahora habían permanecido fuera del drama porque era conveniente para ellos. Pero tan pronto como fueron mis padres quienes salieron heridos, no pensaron 2 veces antes de involucrarse. Mientras yo fuera la que estaba doliendo, estaban de acuerdo con eso. Pero tan pronto como su hijo querido fue ofendido, vinieron tras de mí. Y eso era algo en lo que debería pensar antes de tomar sus palabras en serio. Y pensé en eso. Definitivamente tiene un buen punto. En los últimos 5 años, cada vez que intentaba hablar con mis abuelos sobre mi relación con mis padres, me decían que tenía que resolverlo yo misma y que no querían involucrarse. Así que finalmente dejé de intentar desahogarme con ellos porque sabía que no lo iban a entretener. Pero ahora supongo que era solo una forma de mantenerse en buenos términos con todos nosotros y ser diplomáticos. Supongo que no planean ser diplomáticos más, porque es muy obvio que su prioridad es mi padre, no yo. Fue simplemente ingenuo de mi parte esperar que fueran diferentes. En fin, estoy contenta de tener a Charlie de mi lado porque hasta ahora honestamente parece como si él estuviera más enojado por todo esto que yo. Y es muy lindo. Honestamente, porque muestra cuánto se preocupa por mí. Ha pasado una semana desde que mis abuelos me contactaron para decirme que lo que hice con mis padres no estaba bien y que necesitaba disculparme con ellos. En la última semana no les he respondido, así que tomaron la iniciativa de intentar contactarme otra vez. Había bloqueado a mis padres y a mis abuelos. Así que mis abuelos decidieron crear una nueva cuenta de correo electrónico y me enviaron un email diciendo que estaban muy decepcionados con la forma en que había decidido lidiar con esta situación. Dijeron que habían entendido que los había bloqueado. Y que eso era muy sorprendente porque en los últimos 5 años siempre habían intentado estar de mi lado, pero ahora habían comprendido que su decisión de ser diplomáticos había sido mala. Y que deberían haberme dicho en mi cara que mis padres tenían razón sobre todo. Y que yo tenía un problema de actitud con el que necesitaba lidiar. Y ahí estaba. No se les ocurrió una razón real para odiarme. Así que simplemente comenzaron a basarse en lo que mis padres habían estado diciendo sobre mí. Por supuesto tenían que ponerse personales sin razón, aunque hasta hoy siempre habían mantenido que tanto mis padres como yo teníamos opiniones diferentes sobre todo. Y por eso no podían decir quién tenía razón y quién estaba equivocado. Encontré ese correo electrónico extremadamente molesto. Y cuando se lo mostré a Charlie, simplemente me dijo que estaba contento de que no nos hubiéramos disculpado o contactado a ninguna de estas personas porque claramente no lo merecían. Eran todos simplemente egoístas. Y si alguien tenía un problema de actitud, era mi familia. Honestamente, después de todo esto, si mi familia apareciera en mi puerta otra vez, bueno, ya saben qué haría. Pero cuéntenme en los comentarios qué harían ustedes. Y no olviden suscribirse porque estas historias no paran. En fin, no respondí a ese correo electrónico y no planeo hacerlo porque realmente no creo que valga la pena mi energía discutir con ellos o explicarles por qué tengo razón. La verdad es que nunca van a pensar que tengo razón porque simplemente quieren pintarme como el villano y seguirán encontrando excusas para hacerlo. Están simplemente enojados de que me voy a casar con Charlie, de que voy a ser rica ahora, y de que no van a formar parte de mi vida, así que no podrán beneficiarse de mi matrimonio. Es tan extraño porque Charlie y yo pensamos que si realmente querían que los perdonáramos, deberían haber sido muy amables con nosotros e intentado halagar nuestros egos en lugar de actuar así. Su amargura y resentimiento solo está haciendo las cosas peor para ellos mismos. Y ni siquiera se dan cuenta. O tal vez sí, simplemente no les importa. De cualquier manera, no importa porque no van a formar parte de mi vida bajo ningún costo. Y después de eso prácticamente me olvidé de lo que había estado pasando con mis padres y mis abuelos porque no era motivo de preocupación para mí. No intentaron contactarme después de eso. Y me ocupé con la planificación de mi boda y mucho otro trabajo también. Y luego hace 3 días mis padres reaparecieron en mi casa otra vez. Y esta vez Charlie no estaba en casa. Y ni siquiera abrí la puerta cuando me di cuenta de que eran ellos parados afuera. Solo les dije que no quería perder mi tiempo discutiendo con ellos una vez más y que solo quería que se fueran. Y que si no se iban, no dudaría en llamar a la policía y entonces las cosas se pondrían realmente feas para ellos. A pesar de mis advertencias, mis padres no se fueron y mi papá simplemente comenzó a decirme que no quería que los aceptara de vuelta en mi vida otra vez o lo que fuera. Simplemente quería decirme que él y mi madre estaban realmente arrepentidos por la forma en que se habían comportado la última vez que estuvieron aquí. Después de pensar mucho, habían comprendido que simplemente habían empeorado la situación para ellos mismos al negarse a aceptar el hecho de que no estaba lista para perdonarlos en ese momento. Y ahora querían que supiera que iban a seguir arrepintiéndose por cómo me habían fallado repetidamente y seguir disculpándose hasta que los perdonara.
Mi madre incluso fue más allá al decirme que estaban listos para esperar el tiempo que fuera necesario, incluso si significaba esperar toda su vida solo por mi perdón. Eso era algo bastante pesado de decir. Y en ese momento me sentí obligada a abrir la puerta y explicarles que no sabía qué decirles. Ni siquiera sabía cómo sentirme sobre la situación. Pero todo lo que sabía era que no estaba lista para lidiar con ellos en ese momento. Les expliqué lo más cortés y civilizadamente posible que no necesitaban aparecer constantemente para decirme que estaban arrepentidos. Solo quería algo de espacio lejos de ellos, y tal vez en un par de años, si quisiera, los contactaría. Pero por ahora solo quería que me dejaran en paz. La verdad es que no sé con seguridad si voy a contactarlos eventualmente, pero solo por el bien de la situación, les dije eso, y parecieron sentirse mejor cuando lo dije. Y mi madre me dijo que estaría esperando escuchar de mí, incluso si no sucede en un par de años. Esperaba que un día yo fuera capaz de perdonarlos. Comenzó a llorar y me dijo que ella y mi padre siempre habían sido muy egoístas y demasiado arrogantes y orgullosos para admitir que no siempre habían sido los mejores padres para mí. Especialmente alrededor del tiempo de mi divorcio. Dijeron que habían sido manipulados y les habían lavado el cerebro haciéndoles creer que yo era quien tenía problemas de actitud. Y desde entonces siempre han estado muy confundidos sobre mí. A veces sienten que no estoy equivocada, y otras veces piensan que Nick tenía razón sobre mí, por eso su actitud hacia mí siempre ha sido tan desconcertante. Personalmente no creo que sea una razón válida porque soy su hija, por Dios. Deberían saber cómo soy como persona. Pero entonces, cuando era niña e incluso adolescente, realmente no me dieron suficiente tiempo. Así que no es sorprendente que no lo sepan. En fin, eso es de hecho su culpa, pero no quería crear toda una cosa de eso. Así que simplemente les dije que lo que había sucedido en el pasado ya estaba hecho. No podíamos cambiarlo. Sin embargo, ahora lo mínimo que podían hacer si realmente querían que los perdonara era mantenerse alejados de mí y darme algo de tiempo y espacio para sanar. No dijeron nada después de eso. Simplemente se fueron en silencio. Después de que Charlie regresó a casa, le conté sobre cómo había preferido lidiar con la situación y lo que mis padres y yo habíamos hablado cuando visitaron. Me dijo que la situación podría haber resultado peor, pero estaba contento de que no lo hiciera. De todos modos, no sé cómo sentirme sobre eso ahora, así que estoy simplemente intentando no pensar en mis padres. Estoy enfocando toda mi energía en planear mi boda y espero que vaya bien. Me casé la semana pasada y fue increíble. Nadie de mi familia inmediata asistió, por supuesto, ya que no fueron invitados. Sí invité a mis abuelos maternos, pero desafortunadamente como viven fuera del estado y mi abuelo tiene muchos problemas de salud, no pudieron asistir. Entonces había muy pocas personas de mi familia en la boda. Pero aún así no me importó porque sabía que tenía a Charlie de mi lado y su familia prácticamente me ha hecho parte de su familia. Así que estoy realmente agradecida por eso. Mis padres me contactaron un par de días después de la boda desde un teléfono desechable para decirme que habían escuchado de mis primos que ya estaba casada. E incluso aunque no los quería en la boda, querían hacerme saber que estaban muy felices por mí y esperaban que encontrara felicidad en mi nueva vida. Y eso fue todo. Muchos de ustedes probablemente opinarán que ni siquiera debería haberles respondido. Ni debería haberlos entretenido la última vez que me visitaron y debería haber simplemente llamado a la policía, pero honestamente, eso habría generado más amargura y odio, e inevitablemente habría creado más drama. Así que creo que esto es mucho mejor. No estoy cerca de ellos y no creo que lo esté nunca, pero al menos no estamos en las gargantas del otro constantemente. Estamos en términos neutrales y creo que eso es lo mejor para todos.